alumnos directos de Jesús. Y dice la historia, ¿no? Un discípulo de Juan fue Policarpo. Policarpo era el líder de la iglesia de Esmirna. Y a los 86 años le cae una guardia romana y se lo vienen a llevar preso un viernes de noche. Cuenta la historia, no sé si decir historia o la tradición cristiana, que estos soldados venían de más o menos lejos, la casa de Policarpo quedaba a las afueras de la ciudad. Policarpo los ve y él mismo y su familia los empiezan a atender. Sabían que se lo venían a llevar preso porque él era cristiano, él era líder de la iglesia cristiana de la localidad de Esmirna y lo vienen a llevar preso. Y él los empieza a atender, les da de comer, los ayuda a descansar. Mientras los atendían, él se va a un costadito y se pone a orar por todas las personas del Imperio Romano que él conocía. Así que después que los soldados descansan, se lo llevan preso ante el gobernador y lo iban a matar, porque él era cristiano. En esa época, ser cristiano era un poco más difícil que ser cristiano ahora. Ahora tenemos nuestras dificultades, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero estaba el riesgo de muerte y Policarpo lo sabía muy bien. Y era muy sencillo. Si él renegaba de su fe cristiana, él se salvaba. Y cuenta la historia que lo interpelaron y le dijeron, bueno, abandona tu fe y no hay problema. Y él dijo, desde que nací he servido a Dios. Toda mi vida. ¿Cómo puedo negar a mi Salvador que me ama tanto en este momento? Así que Policarpo se mantuvo firme, leal y fiel. Así que lo tiraron a los leones. Increíblemente, cuenta la historia, que los leones estaban llenos y no se lo comieron. De no creer, ¿verdad? Ya era sábado, le tenían una bronca a Policarpo por lo que él representaba. Era intachable, pero era seguidor de Cristo. Así que cuenta la historia de que, aunque era sábado, algunos judíos juntaron leña, cosa que estaba prohibida, y armaron una hoguera, y finalmente Policarpo murió como mártir. Sé fiel hasta la muerte. Y en ese cumplimiento literal se habla de unos judíos en el mensaje a Esmirna que no practican el judaísmo como debieran. Literalmente se cumple este pasaje. ¿Sí? Cumplimiento profético. Entendemos que la iglesia de Esmirna representa a la historia, una porción de la historia del cristianismo desde el año 100, más o menos del año 100 a el 313 después de Cristo. Los 10 días de persecución se cree que coinciden con 10 años de persecución sistemática del emperador Diocleciano. Día por año, 10 días y 10 años. Ni que pareciera una coincidencia. La palabra de Dios se cumple y es fiel y es exacta. Así que hay una aplicación profética, real, histórica. Y después tenemos una aplicación personal. Y a mí me encanta ese texto que acabamos de leer. No estoy haciendo un análisis exhaustivo, una exégesis de este texto, pero sí ir a la lección que nos deja para nosotros, a ese alimento espiritual. Sé fiel hasta la muerte. Esa frase, hermanos, por lo menos a mí me remueve todo. Sé fiel incluso hasta la muerte. Hay dos palabras en la Biblia muy claras, muy comunes para fidelidad. Una en hebreo y otra en griego. En hebreo, cuando en nuestras Biblias castellanas leemos fidelidad o la palabra fiel, la palabra que aparece ahí es emet. Emet tiene una raíz común del verbo en hebreo amam. De amam viene la palabra amem. Es una de las pocas palabras
que en castellano usamos del hebreo, amén. Y amén significa así es, o así sea, o ciertamente, cierto. Amén es una expresión que alude a la fidelidad. Amén es una expresión de fe. Cuando terminamos una oración y decimos amén, esa es una expresión de fe. Tenemos fe de quien ha escuchado esa oración y que va a manifestar su voluntad. La palabra emet, que de ahí sale, es la misma raíz que amén, la fidelidad, el ser fiel en el Antiguo Testamento, en hebreo, ¿no?, se conecta con la lealtad, la fidelidad se conecta con la lealtad, con la verdad, con la certeza, con la firmeza y con la fe. Van de la mano a lo largo de toda la Biblia la palabra fe o el concepto de fe y el concepto de fidelidad. Y en griego es exactamente igual. En griego la palabra fidelidad es pistos y aparece un montón de veces. Y fe en griego es pistis, que también aparece, por supuesto, quizás más veces. El pistos y pistis van juntos, parece un trabalengua, ¿no? Van juntas también, van juntas en el Antiguo Testamento y van juntas en el Nuevo Testamento, ¿sí? No solo cuando se mencionaba esa palabra o cuando se leía esa palabra, fidelidad, en aquella época, no solo se invitaba a tener fe, a tener certeza, sino ser fiel hasta las últimas consecuencias. Y así lo creía Policarpo y así lo creían en aquella época, ¿no? Ahora bien, en el contexto de nuestros 10 días de oración, el material que recibí, el que fuimos repasando durante estos 10 días, nos daba consejos a través de citas, en su mayoría citas de libros escritos de Elena de White. Y yo hice una recapitulación de 10 principios de fidelidad que nos enriquecen para nuestra vida. 10 principios que estaban en el material que la Iglesia confeccionó y voy a brevemente relatárselos y comentárselos. No voy a leer las 10-12 citas que aparecen en el material, pero sí un resumen de las mismas, porque creo que es un material valioso. El primer principio es, para ser fieles en casa y ser fiel uno mismo, es reconocer a Dios como el soberano, reconocer a Dios como el dueño de todo. Él es el dueño, empecemos por ahí. Él es soberano, Él es el dueño de todo lo que tengo, que yo voy a administrar por su gracia. Primer principio, Dios como dueño. Otro principio que aparece en el material que recibimos y que quizás la mayoría de ustedes tengan, es ser sistemático para dar, no malgastar. Tercer principio, tener a Dios siempre, tenerlo en primer lugar. Cuarto principio, desterrar de mi vida 2 cosas, el egoísmo y la codicia. Si yo me voy a administrar bien, si voy a ser un mayordomo conforme a la voluntad de Dios, si, como decía Josué, yo y mi casa, ¿no?, vamos a estar de parte de Dios, no tiene que haber egoísmo, no tiene que haber codicia. Eso es clave para un administrador que cumple la voluntad de Dios. Otro principio, no tener deudas. A veces la economía mundial o local o nacional no nos ayuda del todo, pero ahí tenemos que apuntar a no tener deudas. Otro principio, siempre llevar un control, registrar, tener un orden. Dios es un Dios de orden y quiere que nosotros seamos ordenados, pero es para nuestra felicidad. Otro principio, el séptimo, no gastar más de lo que ingresa. Parece elemental y lógico, ¿no? Pero por ahí podemos caer en la trampa, en un círculo vicioso. No gastar más de lo que ingresa a casa. Otro principio, enseñar a nuestros hijos. 3 cosas aparecen en el material. Enseñar a dar el diezmo, enseñar a dar la ofrenda y enseñar que hay que ahorrar, a ser previsores. Yo
me hice miembro de la iglesia adventista cuando era adolescente. No soy adventista de cuna. Y veo en casa con mis hijos, con mi señor intentamos inculcar esos principios, creo que como todos. Pero yo me acuerdo cuando estaba en el colegio adventista en Uruguay, que es donde conocí la iglesia, ahí conocí por primera vez el principio del diezmo. Era algo totalmente nuevo para mí. Y yo en el colegio trabajaba, hacía changas, cortaba el pasto, y a veces ganaba, supongamos, no sé, 100 pesos uruguayos. Y para mí, como estudiante, becario, con 15 años, dar el diezmo de 100 pesos uruguayos, o sea, 10 pesos uruguayos, a mí me parecía una montaña de dinero, que me había costado mucho ganarlo, ¿no? Y yo lo veo ahora en mis hijos, que lo aprenden desde chiquititos. Ellos hasta le dan a Dios sin problema, hasta con alegría. Qué importante que es, como papás, que desde bien tiernitos le enseñemos a nuestros hijos a dar ofrendas del corazón. Y los niños son tan puros que ellos dan con alegría. Yo honestamente, cuando empecé a dar mi diezmo, cuando tuve que aprender ese proceso de ir incorporando todo, yo no daba con alegría. Yo decía, uy, Señor, tú me pides esto, y bueno, lo hacía por obligación. Después empecé a darlo con alegría. Pero cada uno tenemos nuestros procesos. Y qué lindo que es ver en los niños cómo les gusta dar, hasta parece que están esperando que llegue el momento en que el diácono pase para dar. Qué lindo como padres podamos inculcar con alegría. Y yo sé que en casas, nosotros tratamos de hacerlo también, se separa el billete más lindo para la iglesia. Algunos lo hacen, me parece que está lindo, ¿no? Darle a Dios lo mejor. Los últimos 2 principios que aparecían en el material. Ser generosos. Dios es tan generoso con nosotros. Qué emocionante es ser generosos con nuestro Dios que nos da todo, ¿no? Y ser agradecidos. Gratitud, porque Él no nos hace faltar nada. Yo cuando tenía 15 años era pobre, andaba con lo justo, pero Dios nunca me falló. Demasiado bien se portaba conmigo. Qué lindo, cada uno de nosotros debe tener testimonios acerca de cuán fiel es Dios y cuánto nos inspira a nosotros a ser fieles. Hermanos, yo quiero hacer una breve descripción, ya más o menos para ir terminando, porque cuando en la Biblia hablamos de fidelidad, a mí me vienen a la mente 5 nombres. No voy a contar 5 historias, simplemente 5 alusiones. En el Antiguo Testamento, fácil para mí, fidelidad, Abraham, Moisés, Daniel y José. Súper fácil, como un relámpago se me cruza por la mente esos 4 nombres. Por supuesto que en el Nuevo Testamento es Cristo, por lejos, lo que Él hizo, lo que Él dijo, es insuperable. Pero los ejemplos, los referentes humanos que nos menciona la Biblia, la fidelidad de Abraham. Y como papá, si yo tuviera que sacrificar a uno de mis hijos, Abraham estaba dispuesto a hacerlo por ser fiel. Impresionante, hermanos. Qué inspirador. Él le daba los diezmos a Melquisedec también. Él era fiel. Dios le decía, viajá, salí de acá, vete de tu casa, de tu parentela. Juntaba las cosas y se iba. Por supuesto que Abraham fue aprendiendo cosas en el camino. No sabía todo. Pero qué persona fiel. Cómo estaba el Espíritu Santo en su vida. Moisés, cuando el pueblo de Israel, que no sé cuántos eran, 1 millón, 2 millones de personas, 40 años en el desierto, por más que Dios le ponía aire acondicionado, porque la columna de nube y la columna de fuego estaban con aire acondicionado en el desierto y les daba la comida que ellos quisieran o necesitaran, Dios los iba mimando, pero el pueblo se descarriaba, murmuraba, criticaba. Hay que aguantar un pueblo 40 años. Y Moisés fue fiel, manso, fiel, humilde y fiel.
Él habló cara a cara con Dios. Qué ejemplo de fe y de fidelidad. Daniel. Él decidió no contaminarse con la comida y con la bebida de la corte del rey. Él decidió arrodillarse solamente delante de Dios. Y él era tan fiel que estaba dispuesto a morir aunque lo tiren a un foso lleno de leones. Hermanos, yo pienso en esta gente y quedo chiquitito. Cómo contemplaban a Dios y les era tan natural ser fieles. Los amigos de Daniel también, por supuesto. Hay varios casos. José, hermanos. La lista, si vemos la vida de José, la lista es larga. Él era fiel a su padre. Por eso los hermanos le tenían bronca. Era correcto, era fiel, era confiable. Él, como esclavo, a pesar de los traumas de que los hermanos lo quisieron matar, en vez de ser un resentido, él siguió siendo fiel a sus principios. Él fue un esclavo fiel, fue fiel a Potifar. Aunque tuvo tentaciones sexuales, él fue fiel en la cárcel. Fue un ministro, un primer ministro fiel, intachable. Es más, cuando murió Jacob, los hermanos pensaron, ya está, nos va a liquidar a todos, nos va a matar. Josué fue fiel a lo que les había prometido. Fidelidad. Al contemplar estas historias, se nos contagia también la fidelidad. ¿Cómo dice, no? ¿Cómo termina Apocalipsis 2:10? Me gustaría que concluyamos de esa manera. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es interesante que Juan escribió en griego y él podía haber elegido 2 palabras para mencionar la corona. Había 2 coronas. Estaba la diadema, que era la corona que tenían los reyes. Era una corona que representaba poder, autoridad. Una corona que por lo general se heredaba. Y estaba la estéfanos, que era la corona del vencedor. Por lo general eran las coronas que se le daban a los atletas. Cuando Mateo 27 menciona que a Cristo se le puso una corona de espinas, era una estéfanos que se les puso, ¿no? Ese tipo de coronas. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿cuál les parece? ¿Cuál de las 2 coronas? La que se heredaba, la que heredaba un rey para gobernar, o la corona que representaba la victoria, el haber llegado a la meta. ¿Qué les parece? ¿La diadema o la estéfanos? La estéfanos. Dios sabe que no es fácil ser fiel. O si será difícil ser fiel. Yo estoy hablando con ustedes, yo también tengo mis luchas. Lucho por ser cada día un poquito más fiel. Y a veces cuesta mucho. Dios quiere que luchemos, que no dejemos de luchar. Él nos promete esa corona del vencedor, del que tuvo que transpirar la camiseta, el que tuvo que proponerse una meta y llegar a la meta. Hace un poquito hablaba con el pastor Adrián Peto, fuimos compañeros de distrito en su momento, hace algunos años, y él está de misionero en China. Y hablando con él, me comentaba que es difícil ser misionero en China. Allá ni siquiera sintieron hablar del nombre de Cristo. Allá el comunismo no les deja predicar abiertamente, públicamente. El gobierno controla las iglesias. Las iglesias no están comunicadas entre sí, están aisladas, con un perfil bajísimo. Y así el gobierno las mantiene a raya y les permite existir. Es difícil predicar en China, es difícil ser fiel en China. Pero él me decía, ahí está todo como más definido. Vos sabés el que es cristiano y el que no es cristiano. Y acá a veces no está definido.
A veces somos cristianos tibios. A veces el mundo se mete en la iglesia. A veces somos cristianos mezcladitos. ¿Qué será más difícil? ¿China, donde está definido? ¿O acá, donde a veces ves una persona caminar por la calle y no sabes si es cristiano o no, si es adventista o no? Estamos tan mezclados, a veces tan secularizados en Occidente, ¿no? Qué difícil es ser fiel en China y qué difícil es ser fiel en todos lados, hermanos. Y como Dios sabe que es difícil, Él nos promete que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará esa corona de reconocimiento. Lo último que les digo, ya para terminar, cuando era colportor, una vez intenté venderle un libro a un profesor de yoga. Y este profesor de yoga era budista. Y me empezó a predicar a mí del budismo. Y me sacó un libro llamado el Dhammapada. Y este libro terminaba con la última lección de Buda a sus discípulos. Y él, después de darle todo un montón de lecciones compiladas en ese libro, él le dijo a sus discípulos: discípulos, ahora vayan y hagan lo que puedan. Y yo pensaba, ¿no? La enseñanza de Buda. Ahora, todo lo que ustedes saben, hagan lo que puedan, muchachos. Qué contraste. Hagan lo que puedan y sé fiel hasta la muerte. No aflojes con tus principios. Yo quiero el 100%. Yo quiero toda tu fidelidad. Para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Que Dios nos acompañe y que atesoremos esta promesa que era para Esmirna, pero también es para nosotros en esta noche. Vamos a terminar orando, ¿sí? Como es la costumbre. Elijamos cómo nos sentimos más cómodos. Oramos en familia, oramos como matrimonio, individualmente. Pidámosle a Dios por todo esto. ¿Por qué no? La invitación es que le pidamos que nos ayude a ser más fieles, como lo fue Policarpo, como lo fue Juan, Abraham, Moisés, Daniel, José. Que seamos fieles. Arrodillémonos, concentrémonos en oración y con fervor pidámosle a Dios que esa fidelidad pueda estar más presente en nuestra vida. Dividámonos para poder orar entonces.